Bueno, chicos y chicas, muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Bueno, en este video vamos a trabajar lo que es el árbol de problemas y el árbol de objetivos y teniendo en cuenta los elementos que pudimos obtener a través del instrumento de caracterización de la organización, vamos a mirar entonces como aquellos elementos que nos permiten definir el problema central, el cual vamos a trabajar y el cual vamos a elaborar un proyecto a través de la metodología marcológica. Entonces, marco lógico trabaja árboles, problemas y árboles de objetivos como herramientas que nos permiten definir cuál es ese problema central que es susceptible de cambio y susceptible de transformación como tal. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en la clase de hoy. Bien atentos, bien atentas para que este proceso sea ágil para ustedes, para que sea de mucho aprendizaje y les permita identificar bien qué es un problema como tal. Entonces, vamos a compartir pantalla para poder trabajar este elemento. Siempre sabemos que cuando estamos trabajando proyectos y con el instrumento que ustedes vienen trabajando, lo que estamos haciendo es pensar en la planificación que debe tener una organización para poder definir muy bien qué es lo que va a hacer en un mediano, en un corto, en un mediano o en un largo plazo, de acuerdo a esas problemáticas o a esas poblaciones que están interesados en intervenir para cambiar o transformar esas posiciones o esas situaciones de las cuales ellos viven y mejorar sus condiciones como están, ¿cierto? Cuando pensamos entonces en un proyecto, tenemos que pensar en quiénes son los actores y los involucrados, es decir, aquellas personas, instituciones, actores que hacen parte de esa problemática como tal, ¿cierto? Que del problema, en qué momento está, en qué situación está, ¿cierto? Y hasta qué parte del territorio o del entorno está afectando y quiénes son los que entran directamente al desarrollo de este proyecto como tal, de esta problemática como tal, ¿cierto? Entonces, para ello vamos a entrar en un momento donde vamos a trabajar el análisis de problema, análisis de objetivos, análisis de alternativas y análisis de involucrados, lo que vamos a trabajar en estos días de manera fuerte para poder definir el sistema de monitoreo, perdón, el sistema no, la parte de indicadores y el objetivo que vamos a alcanzar o que esperamos alcanzar con el proyecto como tal. Cuando pensamos, cuando definimos con las organizaciones esas líneas, vemos que ellos tienen unas líneas de acción, que tienen unas líneas de trabajo, ¿cierto? Entonces pensamos como cuáles son esas problemáticas que ellos quieren trabajar, ¿cierto? Y desde ahí la importancia del árbol de problemas, porque entonces el árbol de problemas nos permite identificar las principales necesidades insatisfechas, conocer los estados negativos existentes que el proyecto pretende satisfacer o mejorar, según sea el caso. Permite analizar la situación o relación con las causas y efectos de un problema, lo vamos a ver más adelante, y priorizar los problemas de un contexto determinado, determinando el problema principal y visualizando causas y efectos como tal. Yo sé que esto suena un poco diferente a la manera en cómo hemos venido definiendo lo que es un problema como tal, pero lo que queremos con eso entonces es también poder definir si ese problema es real, si ese problema es factible de trabajar, si hay algunos elementos importantes o propios que debe tener en cuenta la organización para poder trabajar el problema, ¿cierto? Que sea un problema que no se nos salga de las manos o que no diga que no se puede trabajar como tal. Bueno, cuando vamos a formular un problema en el árbol de problemas, tenemos problemas bien formulados o mal formulados. Las causas, el problema central y los efectos son problemas, pero lo que estamos identificando es cuál es la raíz de cuál y si yo trabajo esa raíz, si yo ataco esa raíz, ¿cómo entonces puedo mejorar esa situación? Mal formulado, no hay centros de formación. Bien formulado, jóvenes sin acceso a centros de formación. Si miramos en este nivel, vemos que tenemos uno donde no mencionamos para quién son los centros, quiénes necesitan esos centros de formación, ¿cierto?
Y en el otro decimos que son los jóvenes los que no tienen un centro de formación, es decir, ya tenemos caracterizada o tenemos definida esa población que tiene una necesidad, la cual es necesario ser resuelta. Para el árbol de herramientas tenemos en cuenta estos elementos. Es una herramienta sencilla y clara. Parte de la definición de un problema principal que se ubica en el centro del árbol, o sea, es decir, el problema central. Inmediatamente bajo el problema principal se definen las causas del problema y en la parte superior del problema central se ubican los efectos del problema. Ahora, con la información que tú tienes, que ustedes tienen de la caracterización, revisen qué problema podrían trabajar, cuál sería el problema central, teniendo en cuenta la misión y la visión de la organización, lo que ellos esperan cambiar en el territorio. ¿Cuál sería entonces ese problema que ustedes podrían trabajar, al cual ustedes se podrían enfocar? Eso es importante poderlo definir. Los invito y las invito a que en esos momentos realicen con sus grupos, con quienes ustedes están haciendo el proyecto, una lluvia de problemas que pudieron identificar por medio de la caracterización, conociendo la organización y ustedes que ya conocen el territorio como tal. Entonces vamos a trabajarle eso unos minuticos para definir ese problema central, qué es lo que hay ahí. Muy bien, ya pudieron hacer esa lluvia de ideas. Ya definieron qué problemas identificaron, revisaron lo que ya han trabajado, lo que tuvieron en cuenta en semestres anteriores para poder definir ese problema central. Bueno, esperemos que sea así. Si no, más adelante tendremos el rato para hacerlo. Hay unos pasos para la construcción del árbol de problemas como tal. Entonces vamos a identificar los principales problemas presentes en la situación, objeto de análisis. Un segundo paso es definir el problema central y argumentar el por qué se le considera como tal. Un tercer paso es ubicar las causas del problema central en la parte inferior, es decir, las causas como lo dice ahí. Un cuarto paso es identificar los efectos provocados por el problema central y ubicarlos en la parte superior. Y un quinto, visualizar el árbol en un esquema que muestra relaciones causa-efecto. Después hay que revisar el esquema y verificar que si haya una relación como tal. Muy bien. Cuando ya tengamos nuestro árbol de problemas organizado, o sea, causas, problema y efectos, vamos a hacer las siguientes preguntas. Los problemas formulados son precisos y claros, es decir, esas causas, ese problema, ese efecto, son precisos y claros. Los problemas formulados describen una situación negativa existente. Los problemas no describen la ausencia de soluciones esperadas. Existe una lógica entre las relaciones de causa-efecto. Las causas definidas son suficientes para explicar un efecto o falta algún problema importante. El problema inferior siempre es la causa directa del problema superior. No se omitió ningún nivel y los efectos realmente son efectos y no solo resúmenes del nivel inferior, porque muchas veces tendemos a repetir como esos elementos como tal. Acá vamos a mirar un árbol de problemas que no es el mejor formulado. Ya lo vamos a mirar por qué. Parece más como una especie de mapa o de guía, pero no de árbol. No tiene las flechas que me puedan indicar cuál está relacionado con cuál, ¿cierto? Que es una de las cosas que nos piden. No nos queda claro cuál es el problema central que hay acá.
y por ende entonces no podemos identificar si son causas o si son efectos. Nos dice entonces que los problemas económicos, la no capacitación de acuerdo a la demanda, la falta de selección adecuada del usuario, por ejemplo, la falta, no se habla de una falta de selección, de una ausencia de algo, de una necesidad, que son las cosas que nos proponen ahí, dice que genera la mala capacitación de las instituciones, lo que genera una falta de capacitación. Entonces, falta de capacitación, aquí estamos hablando de una ausencia o estamos hablando de una necesidad. También nos dice que la falta de educación integral para el empleo, si se terminan las bolsas de empleo institucional, hay una falta de infraestructura en inserción laboral y la recesión económica genera de que no hay capacitación y hay un desempleo, lo que genera inseguridad urbana, pobreza no está unida a este problema, desintegración familiar, generando una descomposición social. Miremos que más o menos nos da una claridad de lo que es el problema, más o menos. Podríamos decir que entonces es un asunto como problemas de empleo y de capacitación para el empleo, pero no está claro en su problema central, nos está hablando de ausencias, no de necesidades, no de una situación problemática y miremos que no hay una conexión directa. ¿Listo? Estas cosas las tenemos en cuenta. Este, a pesar de que no tiene bien elaborado, porque no tiene unas flechas que nos indiquen bien, y ahorita lo vamos a ver en el documento que les envié hace 8 días, cómo si está bien elaborado el árbol, nos muestra entonces unas deficiencias. Nos dice que hay vehículos obsoletos y vehículos en deficiente estado de mantenimiento. Mira que acá no nos dicen falta mantenimiento para los carros, no nos dicen que están en deficiente estado, lo que genera que hayan vehículos en malas condiciones. Además que hay conductores que son imprudentes, que hay calles en mal estado, lo que genera que hayan frecuentes accidentes de buses. Lo que genera entonces o define que hayan pasajeros heridos o pasajeros que llegan tarde al trabajo, generando una pérdida de confianza en la empresa de transporte. Si ven, aquí hay una relación más clara de causas, subcausas, causas, problema, efectos y subefectos, y lo podemos leer tranquilamente en una relación concordante de abajo hacia arriba, que es la lectura que uno realiza del árbol de problemas como tal. Bueno, ya terminamos entonces con la parte del árbol de problemas. Quiero entonces hacerles la presentación del documento. Vamos a ver por acá. Mm, Para podérselos presentar. Este no es. Bueno, mientras yo voy abriendo acá eso, ustedes pueden ir revisando su árbol de problemas, su árbol de objetivos o irlo construyendo como tal, ¿ok? Vamos a ver si nos abrió acá el documento, sí. Bueno, ese documento se los envié hace 8 días. Yo espero que lo hayan analizado, lo hayan revisado, lo hayan leído de una manera muy, muy juiciosa, eh, de acuerdo pues como a lo que les solicité para trabajar esta parte de la... Listo. Bueno, vamos por acá.
Miremos que acá hay unas flechas en el árbol de problemas, todas van hacia arriba, todas van relacionando las causas, las subcausas con la causa, las subcausas con la causa, con el problema y el problema con sus efectos. Y de los efectos, unos subefectos. Nos muestra aquí al ladito el árbol, donde nos dice las causas o raíces, el problema y los efectos como tal. Miremos que no hay un asunto acá de un árbol, porque a veces pensamos que es hacerlo encima de un árbol y no es necesario. No es necesario poner esta figura para poder desarrollar el árbol de problemas, sino lo que necesitamos es poder tener claro esta estructura como tal. Nos dice entonces este árbol que hay una inadecuada tradición del manejo de residuos en la fuente, hay un inapropiado sistema de recolección para el transporte selectivo, lo que genera que hayan deficientes prácticas de separación de materiales, hay una reducida aplicación de tecnología en el proceso de reciclaje y hay una informalidad y dispersión de los recuperadores, lo que genera que hayan ineficientes espacios para la valorización de residuos sólidos. Estas dos, las deficientes prácticas de separación de materiales y las ineficientes espacios para la valorización de residuos sólidos, genera que haya un bajo aprovechamiento de los residuos sólidos domiciliarios de la zona urbana del municipio X en el departamento X. Esto genera entonces que haya un alto uso de recursos para la obtención de materias primas, un aumento del volumen de toneladas dispuestas en relleno y una pérdida de ingresos por ventas potenciales, dando entonces a que haya un mayor valor de la tarifa de aseo para los usuarios y un aumento de impactos ambientales en contaminación y fuentes. Si miramos, chicos y chicas, hay entonces una relación de abajo hacia arriba y hay una relación directa en cada uno de los problemas que nos están proponiendo acá, pero mostrando cuáles son como los principales no, las causas, el problema central y los efectos de este. Si trabajamos, porque el árbol de problemas nos permite centrarnos en esos elementos que hay aquí para poder trabajar lo que hay acá arriba. ¿Ok? Entonces, miremos que hay una buena construcción del árbol de problemas como tal. Bueno, la idea entonces, chicos y chicas, es que podemos sacar unos 15, 20 minutos para que ustedes puedan elaborar el árbol de problemas y después de elaborar el árbol de problemas nos vamos a la elaboración del árbol de objetivos. Entonces, aquí está el primer video y ahorita les llegará el segundo con todos los elementos del árbol de objetivos como tal. Muchos éxitos.